Hey, hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un episodio más de Motorbikes Adventure. Hoy vamos a probar a fondo la TND 700 Royal Edition con el kit de guardabarros alto que le hemos montado, autovías, carreteras de montaña y mucho off-road. Habrá que darle caña, sin duda, hoy va a ser un gran día. Venga, vamos al lío, comenzamos. Bueno, como me gusta hacer con todas las motos que pruebo, me subo a la TND 700 sin leerme las instrucciones. Pero realmente no te va a hacer falta, porque la tecnología de esta moto es muy sencilla e intuitiva. Y lo que más me gusta, mantienen fijos en el display los valores fundamentales y más importantes para circular con tu moto. Otros valores menos importantes los puedes configurar con el botón de display o con la palanca set de la pinza derecha del manillar. La autovía, sin duda, no es su elemento, pero es el mejor lugar para probar su aerodinámica y la de guardabarros alto. Por cierto, que vaya bajos que tiene la TND, muy buenos bajos. A poco gas que le des, la moto sale zumbando. Tanto gas le di que se me dobló el retrovisor. Ningún ruido sospechoso ni vibraciones en el manillar. A velocidades legales el guardabarros alto ni se nota. Parece que Gonzalo se ha adaptado bien a mi GSA, pero lo cierto es que yo también voy muy cómodo en su TND 700, porque la pantalla que tiene ofrece una protección aerodinámica mucho mejor de lo que me podía esperar. Bueno, en autovía bien, mejor de lo que imaginaba, pero ya va siendo hora de buscar una buena carretera de montaña. Nada mejor que unas buenas curvas para probar los frenos, y realmente estos Brembo funcionan muy bien. Además, el kit de guardabarros alto ni se nota. También me gusta mucho el cambio de marchas y cómo retiene el motor. Lo que sinceramente no me termina de convencer es la salida en curva. De hecho, al abrir gas me recuerda mucho a la Super TND 1200, porque como ya he dicho antes, esta moto tiene muchos bajos, pero su entrega es un poco brusca. Esto, con neumáticos de carretera y un asfalto en buen estado, no es ningún problema, pero con neumáticos de tacos o mixtos y asfalto mojado, te obligará a tener un tacto exquisito con el gas, porque las deslizadas pueden ser de infarto. Personalmente yo he hecho en falta un control de tracción, y no estoy hablando de más mapping ni más modos de conducción, no, nada de eso. Así como viene la TND 700, a mí me vale, pero un control de tracción desconectable habría sido una gran mejora para esas situaciones de asfalto con poca adherencia que te puedes encontrar en cualquier viaje. En cuanto a las suspensiones, Gonzalo las tiene reguladas para el off-road, así que lo mejor que podemos hacer es salir del asfalto. Y mientras que Gonzalo sigue por carretera con mi GSA, yo voy a tomar un pequeño atajo para ir catando la TND 700. Esta moto tiene muchos detalles buenos para el off-road, pero para mí hay uno que destaca sobre los demás: su ergonomía.
ya sea sentado o de pie, vas a ir realmente cómodo encima de la moto. Y si mides 1,80 o más, tan solo con montar unas alzas en el manillar vas a encontrar una posición de conducción natural y relajada. A eso contribuye también el depósito de combustible, y es que, aunque es un poco escaso en capacidad, tan solo 16 litros, su diseño facilita mucho el manejo de la moto. En estos primeros metros de carriles me he encontrado de pie más cómodo que en cualquier moto de las que he tenido. Sin embargo, hay un detalle que me preocupa un poco. Como habéis visto, no he ido rápido, ni la zona es complicada, tampoco hace demasiado calor, pero ya lo estáis oyendo. Cuando paras la moto, el ventilador se queda trabajando un buen rato. Claro, puedes forzar el apagado del ventilador quitándole el contacto, pero no creo que eso sea muy recomendable. La única manera que se me ocurre de salir de dudas es dándole más caña a la moto. ¡Guau! Cuando le das gas, esta moto vuela. Me gusta mucho que Yamaha le haya montado bieleta al eje trasero. La horquilla delantera me resulta un poco dura. La del Africa Twin, por ejemplo, me gustó más. En cualquier caso, la TND en zonas amplias es un misil. Bueno, yo le he dado toda la caña que he sido capaz y la moto no ha tenido ningún problema de temperatura. Uno de los detalles que más me gusta de esta moto es el asiento. Este es el asiento Rally bueno, que es que está en la Yamaha TND 700 Rally, no olvidemos ese detalle. Es un asiento liso de una sola pieza y estrechito, te permite mucha movilidad. Yo, por ejemplo, lo comparo con el asiento de la Africa Twin y es un asiento, me resultó más duro, también era estrecho, pero no era tan esbelto y sobre todo tenía un salto aquí. Ese salto te resta movilidad a la hora de desplazarte y eso se nota mucho en el enduro. A mí me gustaría que viniese jugón con la Africa Twin y que pudiésemos compararlo y que... Mira quién viene por aquí. Bueno, estamos hablando de ti, tío. Sí, ¿qué tal? ¿Qué pasa? Pues mira, aquí probando la TND 700. A ver si... Estamos justo hablando del tema del sillón, de la posición y la ergonomía. Para mí es fantástica por mi altura y creo que tú también vas a llegar bien porque el asiento es más estrecho. Date una vuelta si te parece, bueno, que Gonzalo seguro que no se enfada y bueno, nos cuentas tus conclusiones. Vamos a probarla. Yo soy más bajito, pero bueno, también llego bien. Claro. Sí. Claro. Está en off-road y nada más. Bueno, tú ya los mandos son normales. Con el programa off-road, bueno, dale caña y a ver qué te parece. Madre mía, este tío sí que va a ritmo. Y no ves cómo se concentra. Los míticos Eyes of the Tiger.
Madre mía, cómo le está zumbando a la moto. ¡Ole! Esto corre más de lo que esperaba, ¿eh? Bueno, Jugón, te has aclimatado rápido, ¿eh? Bueno, sí. Anda bastante bien. Yo lo que he notado es que tiene muchísimos bajos y derrapa muchísimo la moto. Y continuamente se mueve bastante más que la mía. Y se nota mucho más ligera, claro. Son 20 o 20 y pico kilos, creo que recordar. Yo creo que tiene caballo suficiente, más que de sobra para el campo. Y después sí que es verdad que la Africa Twin empuja más, las marchas son mucho más largas, mucho más caballos, más velocidad. Sí. Pero esta tiene muchísimos bajos y se disfruta mucho más. Y Jugón, tú estás en unos 72 o por ahí de estatura. ¿Qué tal la ergonomía, la posición al suelo? ¿Llega bien con los pies? Sí, bueno, yo no soy muy alto, pero bueno, llego bien. Esta también tiene el asiento rally, que es un poquito más alto. Pero es verdad que baja bastante de suspensión. Sí. Y se llega bien. Y después, una vez la posición sentada también muy cómoda, porque yo voy más cómodo aquí que la mía, porque tengo las piernas un poco más estiradas. Sí, a mí eso me ha sorprendido y yo lo agradezco mucho, porque yo en todas las motos siempre voy con las piernas, las rodillas muy arriba, y en la TND 700 los estribos están muy abajo, están realmente abajo. Sí, está, no sé, pero yo diría 2 o 3 centímetros. Claro, es verdad que a lo mejor pierde un poco de distancia al suelo, eso le penaliza un poco, pero la posición de los estribos es de agradecer. Sí. Y después, bueno, el cuadro de mando, la electrónica es más básica que la mía tiene una pantalla de 6 pulgadas y media. Sí, sí. Tiene muchísima electrónica, aquí solo es mucho más sencillo, es solo ABS, desconectable y poco más. Justo ese es uno de los detalles que estaba comentando. A mí ese display me encanta porque las funciones son muy básicas y toda la información importante, revoluciones, nivel de combustible, todo lo tienes de un vistazo. Y bueno, esta tiene menos recorrido que la Africa Twin, son 2 centímetros menos de lo que es la horquilla y 2 menos, creo que esas eran 23, 22 y esta es 21-20. Sí, ¿has llegado a hacer tope en algún salto o no? Allí detrás he hecho tope en un salto que hay detrás. Esto, Gonzalo, esperemos que no vea el vídeo. Pero bueno, hace tope antes que esa. Sí. Oye, ¿el detalle del guardabarro salto qué? ¿Te ha gustado? El guardabarro, pues, no, la verdad que ni lo he visto porque me he subido y no me he dado cuenta. Ahora que lo veo, queda bastante bien, ¿eh? No lo has notado, no hay... En marcha no se nota nada, tío. Yo a velocidades normales no he notado nada. Sí. Y en barro ya te digo si se va a notar. Entonces, ¿qué? ¿Buena nota? Buena nota, y frena muchísimo la moto y... Frena muy bien, se clava. Va muy bien, va muy bien. Lo hace todo bien. Bueno, amigos, como habéis visto, esta es una de las motos más polivalentes y más redondas del mercado. Por sencillez, por fiabilidad, por prestaciones, ergonomía, confort, capacidad de marcha. Me ha sorprendido muchísimo, realmente me gusta mucho. Hay algunos detalles que me preocupan, como son los que hemos estado viendo, pero en general a lo mejor son simplemente miedos míos de otras motos que he tenido. El caso es que la moto va muy bien y por el precio que tiene, sin duda, es la mejor calidad-precio del mercado en este segmento. Así que a cualquiera que se lo esté pensando, que no lo dude, porque con esta moto se va a disfrutar mucho y muy bien. Muchas gracias por vuestro apoyo y nos vemos en el próximo episodio. ¿Sabéis dónde está el regulador de voltaje de la TND 700? ¿No? Bueno, este y otros detalles los veremos en el próximo episodio.